Bueno, como habíamos dicho, iba a ser brillante la exposición de la doctora Copión. Vamos a continuar ahora con la doctora Adriana Rossi Casé, que nos va a hablar de el concepto neurofocal en los implantes dentales, el plasma rico en plaquetas. Mientras preparan, lo van a hacer, que ahí ya lo tienen. Adelante, doctora. Buenas tardes. Voy a hablar por razones de tiempo, que me faltan algunos interesantes, de una forma bastante escueta. Algunos ya saben, conocemos, qué es la oncología neurofocal, pero para aquellos que vienen por primera vez, vamos a hacer un repaso muy apretado. ¿Qué es esto? ¿De qué relación? ¿Cómo es que el odontólogo puede trascender límites más allá de lo común? Tiene que ver la boca con la rodilla, con el pie, aunque la suerte de hablar a esta altura es que mis colegas, ya que antecedieron, han explicado bastante, la doctora María Copián, el doctor Taraguara, sobre lo que es la terapia neural. Y la odontología neurofocal no es más que hija o hermana de la terapia neural. Es exactamente lo mismo, lo único que es en el microsistema de la boca. Decimos que el cuerpo se manifiesta, ya lo dijo el doctor Taraguara, en diversas expresiones. ¿Y qué ocurre? El profesional es el que tiene que saber interpretar qué es lo que le está ocurriendo en el paciente. En lo que hace a la terapia neural, la odontología neurofocal, es un camino de ida y vuelta de la boca, por la parte que se corresponde al cuerpo, y a la inversa, porque también alguna patología que está en otra parte del cuerpo puede verse reflejada en alguna de las piezas dentarias. Siempre utilizo este ejemplo, que creo que como ejemplo es válido y representativo, del estilo del doctor Barreiro. Cuando uno da un ejemplo es más fácil de entender. Imaginemos que la boca son las Naciones Unidas, cada uno de los dientes es un embajador. Ese embajador está representando a distintas naciones. ¿Qué es el cuerpo todo? El cuerpo hígado, estómago, riñón, vértebra, todo lo que constituye órganos y sistemas de nuestro organismo. Bien, si este embajador que está en continuo contacto con la nación a la cual pertenece, a la cual está representado, hiciera algo mal, le tirarían de las orejas en su nación a la cual pertenece. Y si hiciera algo mucho peor, esa nación hasta podría entrar en guerra. Ese sería el proceso de algunas dolencias hasta una enfermedad, cuando ese embajador está interfiriendo en sus funciones. Sería un campo interferente. De ese microsistema que representa al mundo, que son las Naciones Unidas, el microsistema de la boca se corresponde a cada parte del organismo. También tiene que ver, está íntimamente relacionado, ustedes habrán visto y escuchado por ahí, que cuando se habla de terapia neural, decimos, bueno, pero estos son los meridianos, tiene que ver con la parte energética de la medicina china. Sí, la realidad es esta. Están íntimamente relacionados todo lo energético, la terapia neural y el pilar de la acupuntura, que es la teoría de los 5 elementos, en donde en cada elemento, cada uno de los meridianos que agrupan los elementos, también se encuentran piezas dentarias que representan ese meridiano, ese órgano, ese sistema. Esto es lo que nos da un enfoque holístico en la odontología. No somos solamente los médicos de la boca, como se nos decía. Es que el odontólogo tiene que salirse de la boca, conocer un poquito más, y el médico se tiene que meter en la boca y conocer también de la importancia que estos representantes, como son estos embajadores, las piezas dentarias, tienen a nuestra salud. Somos una unidad. Si yo me golpeo el dedo de la mano, ¿qué tiene que ver si me duele? Estoy diciendo, me duele, mi boca grita. Es que yo soy una unidad. Si me duele el pie, se me va a notar en la cara, como se me debe estar notando.
Entonces, lo importante es tener este enfoque holístico, de que somos una unidad, todo un individuo. Bueno, así que el odontólogo está ampliando sustantivamente su horizonte cuando tiene que interpretar a través de lo de la boca, de lo que pasa en el organismo, trabajar en equipo con el médico, y que el médico también puede interpretar lo que el odontólogo le da, pero primero. Gracias. Lo que el hecho de tener que trabajar en equipo nos enriquece tanto al médico como al odontólogo en nuestros conocimientos. Y ya estamos viendo al individuo como único y repetible, como una integralidad del ser, y no como una autoparte. Porque hay que decir, la verdad, si bien este tipo de medicina no está en contra de la medicina alopática en absoluto, además de la medicina alopática, sumamos este concepto holístico que acompaña al individuo en el proceso de autosanación. Pero lo vemos en la integralidad, ya no tiene que ir corriendo como una autoparte, que voy a este especialista, al otro. Y el problema es que cada uno le va a dar su medicamento, y no es nada difícil encontrar cajas de medicamentos, que uno va para un lado, el otro va para el otro, y vamos al otro médico, no le tome el otro. Ese no es el concepto de salud. Quizás sea un concepto de intoxicación y de confusión del pobre organismo. Bueno, esto ya lo he dicho. Siguiente. Hablamos del test de dientes. El doctor Calaguara comentó que cuando hay un campo interferente, se trabaja, por ejemplo, la cicatriz, y automáticamente esa cosa a distancia, esa patología a distancia que nos está dando, lo vimos con esta mujer que movía la mano por un conducto. O sea, gracias por ejemplos que estuvieron dando que me benefician en esto, ¿no? Esta odontología, al hacer el test de dientes, estamos descartando, porque cada diente, repito, tiene que ver con un órgano, un sistema, una glándula, un meridiano. Si el problema a distancia que tiene el paciente, la causa, el emisor, esa radio que está prendida dando ruido de estática, que no deja que esa otra parte, que vibra en la misma capa, en la misma frecuencia de onda, por lo cual esa otra parte la puede escuchar, porque tiene el dial en la misma capa, está gritando y se está enfermando porque ese campo interferente, esa emisora, está dando esa señal que algo no está bien. La otra vez dije lo mismo, pero vale. Esto de las interferencias en la odontología neurofocal en referencia con el organismo es como el dedo. Pone los huevos en un lado y grita en el otro. Siguiente. Esta es la relación, la siguiente, entre las piezas dentarias. Bueno, este es un esquema muy simple. El esquema más completo es el de Dosh, en donde está cada vértebra, cada cosita, en los cuales los odontólogos neurofocales vemos o interpretamos la relación que existe de las piezas cuando son campos interferentes. Acá es una agrupación que es lo mismo, porque coincide con la teoría de los 5 elementos de la acupuntura china. Así vemos que, por ejemplo, el sector anterior tiene que ver con los geniturinarios, nos vamos corriendo, los caninos tienen que ver con el hígado y la vesícula biliar, y así tenemos tanto entre el maxilar inferior y superior todo el organismo representado y que está en comunicación con cada una de las piezas, con ese representante. O sea que el diente nos puede dar en distintos lugares patologías a distancia. Una cosa muy importante es los tóxicos, los metales. En Europa y en los países un poquito más evolucionados hace muchísimos años que ya no se utiliza la amalgama. Acá está muy bien, en la universidad se sigue enseñando a colocar amalgamas. Cuando yo cursé hace casi 40 años, ya no se usaba el oro, pero nos enseñaban la técnica del oro para unificar. Está muy bien que se sepa. Está muy bien que se practiquen amalgamas que tienen mercurio, que es neurotóxico, que tiene una vida media larguísima, que actúa, se está sabiendo que, por ejemplo, actúa
actúa de una forma muy directa a través del tiempo en las neurodegenerativas como el Alzheimer, está muy bien que se enseñe la técnica, pero en un modelo, y no que ese modelo sea un ser humano. Así que hay que tener muchísimo cuidado y no dejar que le coloquen amalgamas. Y aquel que tenga amalgamas, aunque no se esté comportando como un campo interferente, sepa que el mercurio está siendo absorbido por su organismo y alojado en distintas partes, entre ellos la glándula pineal. Focos y campos. En sí, ¿cuál es la diferencia? El campo interferente y el foco interferente son lo mismo, con la única diferencia que se llama foco cuando existe la presencia de bacterias, por ejemplo un absceso, que también es un campo interferente, es algo que no deja que se escuche a distancia como un ruido de estática y provoca esa enfermedad, esa molestia a distancia. Y el campo interferente puede ser una cicatriz, puede ser un resto radicular, puede ser una pieza que no esté bien reconstituida, o sea que tenga un contacto prematuro, desde algo que nos parece común y que todos por ahí tenemos, algo un poquito más importante como puede llegar a ser un tumor, la presencia de metales en la boca, que da distinto potencial, sobre todo cuando son distintos metales. Es muy común que uno tenga una amalgama, una corona de un metal, un puente de otro metal. Fíjense que la boca es una cuba electrolítica por la saliva. Hay ionización, hay galvanización, son todas cosas que nos afectan. Lo que pasa es que lo hacen en un rango tan lento, tan bajo, que no nos vamos dando cuenta y nos vamos deteriorando también hasta nuestro humor, hasta nuestra emoción, que también está contenida en la teoría de los 5 elementos y que habló muy bien la doctora Copian sobre el estado de ánimo, la parte energética de la gente, de los pacientes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se habla de 3 tipos de focos. El primario, que no es visible radiográficamente, también es el primero que se inicia, se lo puede hablar de esta forma. Los que son odontólogos sabrán que la necrosis pulpar en su etapa inicial ni presenta signos clínicos ni aparece radiográficamente. Entonces estamos hablando de un foco primario. El activo es cuando ya se rompió la defensa local y lo podemos tomar localmente, como es el caso de un absceso en donde vemos pus, por ejemplo, y hay que actuar, o que realmente está activo porque está ya produciendo un efecto a distancia. Y otro que es el potencial, que está en un estado latente, que puede o no activarse y darnos esta segunda enfermedad a distancia. ¿Sí? Bueno, sería una variedad de todo lo que se nos ocurra que no sea natural, una pieza en mala posición, quistes foliculares, obturaciones desbordantes, piorrea, sarro, todo esto el organismo lo detecta. Y decimos que no se enferma quien quiere, sino quien puede. Y también incide en nosotros la genética y la epigenética, para que ese campo que estaba potencial y mudo, a través de una emoción o de una sobrecarga del sistema básico, de Bissinger, que lo habrán escuchado, que se haya saturado, nos da una enfermedad. Sí. Este es el punto, que cada ser humano tiene su lado débil. O sea, la traducción es: se enferma quien puede, no quien quiere, y aquel que tenga genéticamente y en sus hábitos la predisposición o la habilidad a contraer o no una enfermedad. Se ve esto hasta en gemelos idénticos. Se ve que hasta tienen diferente carácter, porque somos únicos e irrepetibles. Y ahí es porque este tipo de medicina, este tipo de odontología, no tiene una regla, no tiene un protocolo, sino que estamos atendiendo a una persona que tiene un DNI y un ADN propio. Esa persona con sus circunstancias, ya se decía el hombre y sus circunstancias, y ni hablar de la mujer, tenemos que ver de una forma muy puntual, muy responsable, con mucho criterio, lo que le pasa a ese paciente en ese momento, para ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar, de qué forma vamos a remover los metales.
qué opciones le vamos a brindar, por ejemplo, en el caso de que no vaya un implante, que ya vamos a hablar de esto, seleccionar de qué forma le vamos a reponer las piezas, si hay que hacer extracción o no, porque a veces solamente se resuelve con extracciones. Esta es la diferencia de lo que estuve diciendo, la reacción focal, la enfermedad focal, y ahora vamos a ver el suceso focal. La reacción focal es la respuesta que da el organismo por el efecto a distancia, y sería la primera señal. Yo tengo una pieza que está relacionada con la rodilla, está empezando a dar esa señal y la rodilla me comienza a molestar. La enfermedad focal es si esto sigue, esa rodilla voy a tener algún problema porque me duele, camino mal, me voy comiendo el menisco y ya se me instala una segunda enfermedad, que es la enfermedad focal, a distancia, la enfermedad ya instalada. Y el suceso focal es lo que explica, es toda esa fisiopatología, por lo cual el campo interferente se conecta con la zona de impacto, como lo que está ocurriendo aquí. Supongamos que el campo interferente es esto que está grabado, y esta pantalla es la zona de impacto, en donde se proyecta lo que está ahí y yo lo veo acá. Entonces todo esto son cosas que nos dan el hecho de ir conociendo cómo se van dando las enfermedades, este camino de ida y vuelta, cómo se comunican, nos va a llevar a tener un gran criterio práctico en el diagnóstico y en el tratamiento y en qué forma muy personalizada vamos a tratar a ese ADN y DNI que es nuestro paciente de ese momento. Bueno, sí, son más o menos, es un diente desvitalizado, con la pulpa muerta, el organismo entra en contacto a través del tejido periodontal, con el tejido periodontal tenemos como si fuese un árbol seco, ese árbol seco, dientes con conducto o con pulpa muerta, ya no tienen el fisiologismo que deberían de tener, por lo cual se apaga esa señal o esa señal empieza a hacer descargas. Y eso, a distancia, insisto, se enferma quien quiere, quien puede, no quien quiere, porque no a todos le pasa esto. El odontólogo debe de saber que ese es quizás un campo interferente potencial y hay que tenerlo en cuenta, el paciente lo tiene que saber. Cosa que si alguna vez le apareció el problema a distancia, comentarle a su médico, mire que tengo tal cosa. Por supuesto que si es un médico que hace medicina biológica o conocedor de terapia neural, le dirá, tiene razón, o cómo usted sabe esto, a diferencia de que el que desconoce, le dice, señora, ¿qué tiene que ver lo que usted está diciendo? A veces la ignorancia es atrevida. Sí. Bueno, aquí es una mostración muy por arriba, como sería la terminación de una pieza dentaria, con las ramificaciones que tiene la pulpa dentaria, por lo cual es imposible, virtualmente imposible, que estos canalitos que están al costado, el recurrente, el secundario, el accesorio, no todos tienen delta, pero si lo tuviera, es de eliminar totalmente las toxinas, las bacterias, el tejido necrótico, y que a través del periodonto no tengan comunicación, y a su vez a través de los canalículos de Haber, que están en el hueso, que nos hace actuar como un cristal líquido, todo se comunica, todo de lo mismo, ¿no? Como si fuésemos de cuarzo, un cristal líquido. Si esto se llega a activar, el organismo se va a enterar, porque le va a mandar una señal a la zona que corresponde. Eso no quiere decir que estén mal los tratamientos de conducto. Todo lo que hace la odontología moderna está excelente, pero hay que ver con el criterio que se hace, cuál es la base, la condición del paciente, si se lo puede hacer, y siempre cuando se vaya a hacer algo o esté dudoso, hay que repolarizar. Lo que comentó el doctor Calaguara, cuando se trataba el sistema, se procainiza, se repolariza con procaína. La siguiente, si vamos rapidito. Bueno, este es un ejemplo donde está el diente que se está haciendo un tratamiento de conducto y cómo se corta la circulación, ¿no? La entrada y la salida de vasos y nervios, y ese diente comienza a ser como un árbol seco, bastante común encontrar que se comienzan a aflojar los dientes o se infartan habiendo tenido un tratamiento de conducto. Otros duran
depende del potencial y la habilidad de cada paciente. Por supuesto que también depende si fue bien hecho o mal hecho el tratamiento de conducto, ¿no? Eso hay que aclararlo. Las teorías de los procesos patológicos generados por los campos interferentes nos vamos a pasar bien rápido. La teoría infecciosa, bueno, cuando hay pus, y sabemos muy bien que en el caso de que exista pus, nos puede dar enfermedades a distancia, obvio, problemas en las válvulas cardíacas, problemas renales, problemas articulares, en donde lo saben muy bien esto la Fundación Favaloro, que desde hace unos cuantos años no hace ninguna intervención, sobre todo de bypass, si primero el odontólogo no le asegura que no existe sarro, no existe bacteria en la boca, porque eso es causa de fracaso en operaciones realmente de importancia como son las cardiológicas. Por lo cual, todo tiene que ver con todo, ¿no? La otra teoría, la tóxica, no importa, la intoxicación por microorganismos. Después hay otra, pero esta es la que sustenta más que nada la teoría nerviosa. Que la infección, o puede ser la metalosis, o lo que fuese, que altera al sistema neurovegetativo, por reflejo o por distancia, va a dar esa segunda enfermedad o esa interconexión que existe, una patología a distancia. Bueno, la teoría de la alergia bacteriana, y acá me quedo con la palabra alopecia, y voy a explicar por qué es una teoría más. Es bastante común, sobre todo si hay odontólogos, que cuando estábamos estudiando, sobre todo cirugía o patología, para ver cómo ya empíricamente esto que sustenta la odontología neurofocal y la terapia neural, que ya es ciencia, porque se puede reproducir el hecho, se decía que cuando había peladilla, la tonsura areata en esta zona, era probable que existan terceros molares retenidos y que la causa era el epitelio del esmalte que estaba desnudo. Entonces pregunto, si ya esto lo aprendíamos mucho tiempo atrás, ¿qué tiene que ver la muela con el pelo? Tiene que ver, como tiene que ver todo lo demás que estuvieron explicando los colegas, hasta lo más absurdo que pueda parecer. Es otra teoría, la del estreptococo beta hemolítico, que también tiene muchísimo que ver las piezas dentales. Y acá también se produce lo que explicó el doctor Caraguara, el fenómeno en segundos, que es el test de dientes. Supongamos, viene un paciente con dolor, insisto, de rodilla. Yo observo y hay un diente sospechoso que se corresponde, según la tabla, a la rodilla. Hago una pápula, inoculo procainal 1, y por ese fenómeno que ya fue explicado, que lo vimos en la filmación, por ese fenómeno en segundos remite el dolor, ante lo cual uno tiene que invitar al paciente, levántese, camine y dígame si le duele la rodilla. Si la respuesta es, se me fue el dolor, esa era la causa. Puede ocurrir que la respuesta no sea tan en segundos, lo más común es que sea en segundos. A lo mejor dice, al otro día no me dolía más la rodilla. Esas son cosas para notar. ¿Para qué? Para que el médico tratante no se vuelva loco y no saber por dónde empezar, qué más darle, cuando la causa está en la boca. Entonces esa patología de rodilla o genitourinaria o la que fuere, se convierta en una enfermedad crónica y ahí estemos conforme los años con la cajita de medicamentos tratando y no remitiendo las enfermedades. Bueno, lo voy a leer, pero es el resumen de lo que dije, que conociendo el terreno de predisposición genética, epigenética del individuo y las relaciones de los dientes con el organismo en esta tablita de Dodge, tal vez sea más fácil decidir quién puede o no recibir un determinado tratamiento o qué manejo terapéutico se le daría a los pacientes, que es indispensable realizar X tratamiento. Al que le puede ir a un paciente, por ahí no le puede ir al otro. Sabemos que también con los medicamentos al que uno cura, al otro lo mata. Esto es exactamente igual. Implantes, todo un tema.
La odontología neurofocal, aclaro, no está en contra de los implantes, en absoluto. Lo ideal sería que no nos tengamos que hacer implantes, pero ya no desde lo neurofocal, sino cuando uno tiene que reemplazar una pieza es porque todo el conocimiento preventivo falló y terminamos en el acto de amputación, o sea, de la extracción, y después tenemos que reponer. Lo ideal sería poder hacer estos test de dientes y elegir buenos materiales para no tener que llegar nunca a avanzar en una operatoria de riesgo, en tener que colocar algún material que interfiere, y lo que es peor, tener que hacer una extracción, y lo que es peor, tener que poner un implante. El criterio de implantes es saber muy bien que cada situación del paciente es singular. De ahí la importancia de la historia clínica, no solo la inmediata, sino hacer una anamnesis también remota y también una historia familiar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un problema hepático, no le voy a estar colocando un implante en la zona de los caninos que se corresponde al hígado y a la vesícula biliar, porque si ese campo que yo estoy colocando se activa y pasa a ser una verdadera interferencia, le voy a agravar el problema. Entonces tengo que conocer toda la historia clínica del paciente, y si no hubiese otra, y si lo tuviera que hacer, eso es algo que se charla con el paciente, se mide el riesgo-beneficio, y tendríamos que ir repolarizando hasta que esa interferencia desaparezca. Por eso que no estamos en contra, en lo posible evitarlos. ¿Y cuál es la relación esa? Y lo voy a tomar con el implante. Yo recién dije canino. Esta es la teoría de los 5 elementos de la medicina china, en donde tenemos adentro, donde se agrupan los meridianos, dentro del elemento fuego, tierra, metal, agua, madera. También tenemos que hay un grupo de dientes que corresponde a determinados meridianos y corresponde a un determinado elemento. A veces lo que se escucha en la calle, esas frases hechas, tienen un sentido a través de la observación. Es bastante común que cuando uno está enojado, que es una emoción, diga, esto me pateó el hígado, o el ojo se me puso rojo, o tengo la sangre en el ojo, o me dio tanta bronca que le tengo una canina. Acá está, es el mejor ejemplo. El elemento madera es hígado, vesícula biliar. La emoción dominante es la cólera, la bronca. Pero también, entre otras cosas, maneja el hígado, tiene incidencia en el hígado, porque es hígado, vesícula biliar, ojo, músculos, y en la boca, el embajador, son los 4 caninos. Ojos caninos. Y así tenemos todo el organismo representado con todas las piezas que tienen una relación, y esto es muy bueno que lo sepa el paciente y mejor que lo sepa por el profesional, porque a veces cuando tenemos que abordar una terapéutica decimos ¿por dónde empezamos? Y un muy buen comienzo es preguntarle cómo se siente, cuál es la sensación dominante. Si el paciente por ahí está colérico, para no mezclar tantos ejemplos, busquemos qué es lo que